¿Qué es la web? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se conecta con el desarrollo backend? ¿Qué tipos de contenido web existen? Si te interesa conocer sobre estos temas, quédate, porque es de lo que vamos a hablar hoy. Bienvenidos devs, bienvenidos a este podcast Backend 101, el podcast en el que vamos a estar hablando de desarrollo web, vamos a hacer foco en backend, pero claro, como no puede faltar, vamos a hablar de la web. Hoy justamente es lo que vamos a estar abordando en el capítulo de hoy, ¿sí? ¿Qué es la web y cómo funciona? ¿Sí? Con los conocimientos que tenemos del episodio anterior, donde hablamos de internet, que si no lo viste, aprovechá, andá, entrá y míralo, o escuchalo, debería decir, porque está muy interesante y explicamos a fondo cómo funciona internet, ¿no? Bueno, hoy, como un poco les anticipé en el capítulo anterior, en el episodio anterior, ¿sí? Vamos a estar hablando de la web y de cómo funciona la web y de qué es la web, ¿sí? Y de cómo se relaciona con internet, ¿sí? Con el backend, ¿sí? Entonces sean bienvenidos, ¿sí? A este nuevo episodio. Recuerden que esto es un podcast semanal, ¿sí? Donde vamos a ir seleccionando contenidos para comentar nuestra perspectiva y explicar conceptos y demás. Conocer qué es la web es fundamental, ¿sí? Si somos desarrolladores orientados a lo que es el desarrollo web, ¿no? Aplicaciones, páginas, sistemas web que funcionan sobre la web y que por lo tanto también usan internet, ¿sí? Obviamente fundamental, pero vamos a ver que un poco, digamos, la web es el gran uso de internet hoy, ¿no? Es fundamental conocer por lo menos los aspectos básicos, ¿no? Por ejemplo, qué es un cliente, qué es un servidor, qué es la arquitectura cliente y servidor, qué contenidos web se pueden intercambiar entre uno y otro, ¿no? Es importante, digamos, conocer estas cuestiones que son un poco como básicas o fundamentales de todo lo que es el desarrollo web, ¿no? Que es una de las grandes salidas profesionales si sos hoy desarrollador de software, ¿sí? Entre tantas otras alternativas. Es una gran versatilidad la que tenemos para elegir, ¿no? Podemos desarrollar aplicaciones desktop o mobile, es decir, para dispositivos como móviles, ¿no? Celulares, tablets. Podemos desarrollar, digamos, e irnos por el lado de la robótica, desarrollando controladores o dispositivos inteligentes como una aspiradora, como un pequeño robot que sepa hacer algo, ¿no? Hay muchísima versatilidad. Bueno, no nos vayamos por las ramas y concentrémonos entonces en la web. ¿Qué es la web? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué es importante conocer? ¿Por qué es importante? Bueno, porque vamos a ser desarrolladores web, ya sea frontend, backend, full stack, ¿sí? Vamos a estar dentro de lo que es el contexto web. Entonces es importante conocer cuáles son los componentes, cuáles son los conceptos, ¿sí? Que tenemos que saber y cómo funciona todo, ¿no? Lo cual siempre es un agregado y créanme que les va a hacer un diferencial gigante al momento de tener esas entrevistas de trabajo, ¿sí? Sobre todo si son sus primeros pasos y sus primeras entrevistas. O quizás también está bueno que lo sepan al momento de encarar sus propios proyectos personales, ¿no? Sus propias creaciones, ¿no? Conocer qué es lo que está sucediendo detrás de escena, ¿sí? Todas las tecnologías involucradas y los protocolos de comunicación y las interacciones entre cliente y servidor, ¿sí? Está bueno conocer todo eso y les va a dar un panorama gigante, ¿sí? Para saber todo lo que está pasando y justamente poder tomar mejores decisiones como profesionales, ¿no? Porque van a conocer muchísimo más, ¿sí? De toda esta pintura o este panorama general y después incluso se van a poder especializar de mejor manera, ¿no? Teniendo la big picture, van a poder profesionalizarse, van a poder inclinarse por alguno de
de todos estos recovecos, de todo el abanico de tecnologías involucradas que vamos a estar viendo a lo largo de este podcast, lo cual es, de nuevo, muy bueno que sí, que se puedan inclinar sobre alguna de las alternativas y meterse en profundidad en esa alternativa o en esa especialización, ¿sí? En particular o en específico. Bien, vamos a comenzar entonces hablando de la web y para ello qué mejor que un poquito de historia, ¿no? No tanto, obviamente no vamos a dar una clase de historia, ¿sí? Pero conocer un poquito de cómo fueron sus inicios. Recuerdan del episodio anterior, Internet había comenzado inicialmente como un proyecto con bases militares en 1960 y en 1989 se afianzaba, ¿sí? Y explotaba. ¿Qué sucedió en 1989? Bueno, el surgimiento de los primeros prototipos de la web. Entonces con esto ya se dan una idea de que el gran o el mayor uso de Internet ha sido a través de la web, ¿no? Es decir, la web ha sido lo que más provecho ha sacado de Internet, ¿sí? Pero recordemos que podemos usar Internet para otras aplicaciones, para otras cosas. No necesariamente Internet existe por la web, ¿no? Bien, 1989. Un grupo de científicos empieza a pensar, ¿sí? Un sistema, un mecanismo para poder compartir información entre ellos y colaborar, ¿sí? En línea sobre esta información. Poder hacerle cambios, por ejemplo, a documentos científicos, poder hacerle cambios o iterar información científica, ¿sí? Todo esto comienza en 1989. Y ahí empieza el surgimiento, ¿sí? De los primeros prototipos con los cuales o sobre los cuales se basó luego la web. En 1990, es decir, un año nada más tarde, fíjense cómo año a año avanzamos muchísimo. En 1990 se crea el primer servidor web, los primeros prototipos de la web y se escriben las primeras páginas web, es decir, el primer contenido web, utilizando un estándar llamado Hypertext Markup Language o lenguaje de marcado de hipertexto, conocido por sus siglas como HTML. En 1990, ¿sí? O sea, un año más tarde del 1989, o sea, cuando recién empezó todo esto, un año más tarde ya teníamos el primer servidor web, que ya vamos a hablar de qué es un servidor. Y teníamos una primera página web en HTML, que ya vamos a hablar qué es HTML. Y además nace el protocolo HTTP, por lo menos en sus versiones súper prototípicas, ¿no? Que ya vamos a mencionar, vamos a hablar de qué es HTTP, aunque acá podría spoilear un poquito, ¿sí? Y comentarles que HTTP es algo de lo que vamos a hablar el próximo episodio. 1991, es decir, un año más, se publica formalmente la propuesta, el estándar de la World Wide Web, o sea, de la WWW, que sería, digamos, este primer prototipo de la web, pero llevado a un esquema mucho más global, ¿no? Escalado globalmente. Bien, 1993, ¿sí? Fíjense que estamos dando saltos de 1, 2, 3 años. 1 o 2 años nada más, ¿sí? De diferencia. Fíjense entonces que evoluciona muchísimo la tecnología. Y acá fíjense que en términos generales, hago un paréntesis, ¿no? En términos generales, todo esto surgió, Internet, la web, surgió en 1960. Perdón, en 1989, en 1990, en los años 90, ¿no? Y hoy estamos, a día de hoy estamos en 2024, por lo menos la fecha de este podcast, ¿no? 2024 es básicamente, son 30 años nada más. Fíjense, en 30 años es una locura lo que ha avanzado, ¿sí? Lo que es software, internet, la web en general, la tecnología, como para que se den una idea de cuánto se avanza por año, ¿sí? Es que hay que estar hay que seguirle, saber seguirle el ritmo, ¿no? A este tipo de tecnologías. Por eso está bueno leer artículos, ver noticias, ¿sí? Sobre qué es lo nuevo, qué cosas están cambiando en la web en general, en los paradigmas de programación, ¿sí?
porque avanza, fíjense, a un ritmo bastante acelerado. Volvamos a nuestra línea histórica entonces. 1989 se propone un sistema para compartir información entre científicos. 1990 se crea el primer prototipo de la web, el primer servidor web con las primeras páginas HTML y nace el protocolo HTTP. 1991 dijimos que se publicó el primer estándar oficial de la WWW. Bueno, fíjense que en 1993, 12 años más tarde, nace Mosaic. Mosaic, hoy está muerto obviamente, es uno de los primeros navegadores web con una interfaz gráfica que facilitaba el acceso a la web y a páginas web al público en general. ¿No? Fíjense que esto es una locura. En 1993 ya estábamos hablando de programas que las personas podían utilizar, las personas comunes, digamos, sin ser programadores ni nada, podían utilizar para navegar en páginas, entrar a páginas web, ¿no? 1994 se crea Netscape, un browser, un navegador, Netscape, uno de los primeros más populares, que justamente por su popularidad impulsa aún más el crecimiento de la web, ¿no? Y en 1995, año de mi nacimiento, de quien les habla, surge Yahoo como uno de los primeros motores de búsqueda, ¿sí? Porque antes, sin ningún motor de búsqueda, teníamos que recordar la URL de esa página web, de ese sitio web, un poco de memoria, ¿no? Y no podíamos buscar dónde puedo encontrar datos de fotos de gatitos, ¿sí? No existía esto. Entonces Yahoo revoluciona todo este mundo creando o proponiendo el primer motor de búsqueda, ¿sí? Y se comienzan a publicar mucha más información en línea, comienzan también el tema, digamos, de los primeros e-commerce y toda la evolución, y a partir de ahí, digamos, crece a pasos agigantados. Entonces eso fue, digamos, el repaso histórico, básicamente desde 1989 hasta 1995. Hablamos de que en 5 años, aprox, básicamente se creó y evolucionó, digamos, la web a lo que fue, digamos, la primera gran versión, digamos, de la web, ¿no? Famosamente conocido como web 1.0. Que ya vamos a hablar también, ¿no? Vamos a hablar de qué se trata la web 1.0, 2 y 3.0. Bien, ¿cómo funciona la web? Vamos a empezar entonces a hacer doble clic en cada uno de estos conceptos y explicar un poquito más detalladamente cómo funciona justamente la web, ¿no? Bien, bueno, para hablar de cómo funciona la web tenemos que hablar de algo que les va a sonar mucho, sobre todo a aquellos oyentes que ya sean desarrolladores, ¿sí? Orientados a la web, ¿no? La arquitectura cliente-servidor, de eso tenemos que hablar. Básicamente, con el surgimiento de la web, ¿sí? Básicamente, recordemos un poco que desde el episodio anterior habíamos estado hablando de Internet, ¿sí? Y cómo funcionaba en base a dos grandes protocolos. Recordemos que un protocolo es una serie de reglas, ¿sí? O un estándar que establece cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Cómo son justamente las interacciones entre, por ejemplo, dos computadoras si se trata de un protocolo de comunicación. Teníamos el protocolo IP, que básicamente lo que hacía era redireccionar tráfico, paquetes de datos, para que lleguen desde un lugar de salida hacia un punto de llegada y viceversa, ¿no? Y se encargaba de formar un camino a través de routers, se encargaba de redireccionar o de rutear la información que le llegaba a cada router, justamente de acuerdo al destino al cual tenía que llegar. Se encargaba, digamos, de reconstruir esos caminos, ¿sí? Camino desde el punto de salida hacia el punto de llegada, de forma dinámica, si algún enlace en el medio se caía, ¿sí? O quedaba offline. Todo eso es protocolo IP y utilizábamos direcciones IP. Luego, encima de ese protocolo, utilizando los servicios de IP, o sea, un protocolo que se construye en base a
el protocolo IP, ¿sí? Tomando como base o como plataforma, digamos, ¿no? El protocolo IP fue TCP. TCP es un protocolo que lo que agrega es toda una serie de funcionalidades que garantizan que la información va a llegar a destino sin errores de transmisión y además provee inteligencia suficiente como para controlar el tráfico en la red, digamos, en la red global, en Internet, y controlar la cantidad de información que se está enviando por segundo y también controlar que todo se envíe sin errores y que si no se vuelva a reintentar el envío, ¿sí? Nos daba todos esos servicios. Bien, encima de TCP ahora, es decir, un protocolo que se va a construir tomando como plataforma o como base sólida a TCP y a IP, va a ser HTTP, ¿sí? Bien, HTTP es un protocolo, de nuevo, un estándar, un protocolo, una serie de reglas que establecen cómo dos computadoras deben interactuar, que lo que hace es guiar cómo es la comunicación de contenido web, ¿sí? Bien, HTTP establece reglas, de esto quizás vamos a hablar más en el episodio que sigue, ¿sí? Porque HTTP introduce un montón de servicios, un montón de funcionalidades o de features, podemos decir, que luego justamente los sistemas web aprovechan, ¿no es cierto? Bien, lo que vamos a tener que saber hasta acá, digamos, de HTTP es lo mínimo e indispensable, que es que HTTP es un protocolo que sirve para el intercambio de información web, ya sea, por ejemplo, páginas HTML, ¿sí? Entre dos máquinas. Y estas dos máquinas, ¿sí? Normalmente no, siempre estas dos máquinas se van a caracterizar por tener dos roles. Cada máquina tiene un rol distinto en esta comunicación, ¿sí? Por un lado vamos a tener el rol del cliente y por otro lado el rol del servidor. Cuando nosotros entramos con nuestra computadora a google.com, vamos a estar jugando el rol del cliente, ¿sí? Recordemos que lo que va a suceder es que básicamente, bueno, google.com es un nombre de dominio. Eso tiene que ser resuelto o mapeado o convertido a una IP, ¿no? Porque Internet lo podemos usar solamente con direcciones IPs. Para eso hay un servicio o un protocolo también, ¿sí? Que se llama DNS, que lo que hace es, bueno, nosotros le damos un nombre de dominio y nos devuelve una dirección IP. Y con eso ya vamos a poder conectarnos a una computadora que tiene esa dirección IP a través de Internet, ¿no? Cuando nos conectamos, lo que hacemos es pedirle información. Por eso somos el cliente, porque tomamos el rol de solicitar información, solicitar que nos atiendan, solicitar que resuelvan nuestro pedido, ¿sí? ¿A quién le pedimos que resuelva nuestro pedido, nuestra solicitud de información? ¿A quién le mandamos, digamos, esta comunicación? Bueno, a la otra máquina, que automáticamente va a ser la que toma el rol del servidor, que sería en este caso una computadora de Google, ¿no? Recuerden que un servidor es simplemente una computadora. Ese servidor va a devolvernos información, que en nuestro caso va a ser contenido web, y esa información o ese contenido web va a viajar a través de Internet, ¿sí? Utilizando el protocolo HTTP, que utiliza el protocolo TCP, que a su vez utiliza el protocolo IP, ¿sí? Va a viajar a través de Internet hasta que llega a mi computadora, ¿sí? Mi máquina, que es el cliente, y de alguna forma, ¿sí? Yo puedo ver ese contenido web, ya sea, por ejemplo, una página, ¿no? Una página web, ¿no? Típicamente si ponemos google.com, vemos que nos carga la página de Google, ¿no? Bien, bueno, entonces tenemos arquitectura cliente y servidor. Cuando dos computadoras se conectan para intercambiar contenido web, una de ellas toma el rol de cliente y la otra va a tomar el rol del servidor. Bien, la máquina que toma el rol del servidor es básicamente una computadora que está conectada, digamos, a la red global, a Internet, y que tiene una IP pública, ¿sí?
Esa IP pública, al ser pública justamente, nos permite que podamos localizarla en toda Internet y que nos podamos conectar a esa computadora en específico, ¿no? Y justamente ese servidor o esa computadora, ¿sí? Ahora le voy a decir servidor para que les quede claro cuál es, ¿sí? Ese servidor básicamente tiene información adentro, tiene archivos, podemos asumir que son en primera instancia, tiene archivos. Nuestra computadora, cliente vamos a decirle, se conecta con ese servidor. ¿Cómo se puede conectar? Bueno, porque conoce su dirección IP y si no, utiliza un nombre de dominio y un servicio DNS para conocer su IP, poder extraer su IP, su dirección IP. Se puede conectar y se descarga, ¿sí?, esos archivos. Eso es lo que hace, ¿sí?, la máquina cliente. Fíjense que entonces el servidor es bastante pasivo, está ahí, digamos, conectado a internet esperando que alguien se le quiera conectar para descargar sus archivos o su información, y la máquina cliente es un poco más activa, ¿no? Lo que hace es, se conecta a internet utilizando una IP pública también, que si es una computadora que está en nuestra casa, la IP pública la tiene el router, entonces va a conectarse usando esa IP de ese router, ¿no es cierto? Por otro lado, el router, cuando le manda la información a nuestra computadora de nuevo, va a usar la IP que tiene dentro de nuestra red local. Que todo esto es lo que vimos en el episodio anterior. Bien, la máquina cliente, entonces, nuestra computadora, también se puede conectar a internet, se conecta a ese servidor, le pide esos archivos, los descarga, ¿sí?, y luego nosotros, el usuario, podemos ver esos archivos, ¿sí? Entonces básicamente nos conectamos a servidores para descargarnos archivo o contenido web. Archivos o contenido web. Ese es el esquema bastante simplificado. Bien. Navegadores. Browsers. ¿Qué es un browser? ¿Qué es un navegador? Que básicamente conocemos, ¿no? Conocemos y utilizamos Microsoft Edge, evolución del viejo y obsoleto Internet Explorer. Utilizamos Safari, utilizamos Google Chrome, utilizamos Firefox, navegadores en general, browsers. Bien, ¿qué es un browser? Un browser o un navegador es un programa, para empezar, ¿sí? No nos olvidemos de que es un software, es un programa. Tenemos que hacer doble clic a su icono para abrirlo, si no, nada funciona. Entonces primero, desde la base, es un programa, ¿sí? Bien, es un programa que sirve a un propósito en específico, sirve para hacer algo en específico. ¿Qué sirve? ¿Qué se puede hacer con un browser? Bueno, el browser es un programa que viene equipado, ¿sí?, con determinados, vamos a decirle, procesadores de HTML, ¿sí? Y entonces cuando nosotros entramos a google.com o a una página X cualquiera, ¿sí?, utilizando nuestro browser, básicamente, bueno, sucede el mismo flujo que les mencioné antes, ¿no? Nos conectamos a un servidor, pedimos datos, el servidor nos devuelve datos o información, ¿sí?, web. Esta información web viaja a través de internet, vuelve hacia nuestra computadora y acá es donde entra el browser. El browser tiene la capacidad de tomar contenido web, por ejemplo HTML, en especial HTML, ¿sí?, que vamos a ver qué es, y a ese contenido web mostrarlo, renderizarlo, procesarlo y colocarlo visualmente, ¿sí?, en una interfaz, ¿sí?, de manera que nosotros podamos acceder a ese contenido de una forma más user friendly, ¿no?, más fácil de entender. Bien, bueno, ¿por qué existe esto? ¿Por qué existe HTML? ¿Por qué hay que procesar HTML? Bueno, cuando nosotros como clientes nos conectamos a un servidor, no podemos simplemente utilizar TCP e IP, ¿no? Porque es ineficiente, porque TCP no va a tener suficiente recursos o suficiente inteligencia, digamos, ya es un protocolo inteligente, pero no va a tener suficiente inteligencia como para que nosotros podamos detectar qué tipo de información es. En fin, TCP no nos alcanza. Necesitamos incorporar otro protocolo encima, ¿sí?, que nos brinde más servicios o que brinde, digamos, más facilidades
o features a los justamente a los browsers, a las placas de red. Ese protocolo es el famoso HTTP. Bien, inicialmente, si nosotros solamente tenemos un archivo en un servidor y nos conectamos para descargar ese archivo, nos vamos a descargar ese archivo, ¿sí? Por ejemplo, un archivo de texto, txt, y luego de que lo descargamos lo vamos a tener que abrir haciendo doble clic, ¿no? Si ese archivo contiene solamente texto, bueno, quizás entonces estemos ok. Ahora, si ese archivo contiene de alguna forma referencia a otros archivos, vamos a tener que tomar esos otros archivos, navegar en internet hasta encontrar esos otros archivos, descargarlos y volver a repetir este paso varias veces, y esto es muy engorroso. HTML es un formato, ¿sí? Es un tipo de archivo, ¿sí? De archivo textual, porque en sí es un archivo de texto, ¿sí? Es decir, yo lo podría abrir con mi bloc de notas, pero tiene ciertas particularidades. HTML viene, digamos, de Hypertext Markup Language, lenguaje de marcado de hipertexto. Y es un formato especial porque si uno ve este tipo de archivos tiene lo que se llaman etiquetas, que son, digamos, como marcadores, son como, digamos, son estructuras semánticas que nos dicen cómo es el formato de esa página web, ¿no? Básicamente un documento HTML representa una página web. Esos marcadores para nosotros es difícil de entender por qué existen estos marcadores, estas etiquetas, ¿sí? Pero para las máquinas les conviene muchísimo porque pueden procesar estos marcadores fácilmente y con eso fácilmente renderizar una página, digamos, y que siempre tenga el mismo formato, con la misma estructura y con los elementos posicionados donde tienen que estar. Que eso lo hace portable, por eso también tiene ese formato HTML. Bien. ¿Qué más? Bueno, los browsers pueden interpretar HTML, ¿sí? Y procesarlo y renderizarlo entonces, observando estas etiquetas y en qué lugar están y en qué orden vienen y demás. Por otro lado, HTML tiene estas etiquetas y tiene estos elementos así porque permite que fácilmente se pueda crear contenido hipertextual. ¿Contenido hipertextual qué es? El contenido hipertextual. Bueno, básicamente contenido hipertextual, recordemos que esto lo inventaron científicos con la idea de compartir información, ¿sí? En una comunidad. El contenido hipertextual es básicamente contenido que tiene conexiones o enlaces con otros contenidos, ¿sí? Y acá básicamente vamos a estar hablando de los famosos links, ¿sí? Links entre una página y otra, de manera que uno pueda simplemente haciendo clic ir hacia ese otro documento, ir hacia esa otra página automáticamente desde su browser sin tener que descargarse archivos y luego ir a buscar otros archivos ni nada de eso manual, ¿sí? Recordemos que esto queríamos que sea user friendly. Bien, entonces hipertexto es simplemente, hablamos de documentos que tienen links hacia otros, que están asociados, ¿sí? Y uno puede navegar hacia esos otros documentos. Bueno, HTML permite dar soporte a esto, ¿sí? Obviamente con la etiqueta A de Anchor, ¿sí? Por eso también HTML es una buena tecnología, un buen estándar que se creó, digamos, también para dar soporte a esto, ¿no? A documentos conectados entre sí. Bien, esto entonces es algo que nos da los browsers. Si nosotros nos descargamos una página web con un browser, vamos a poder hacer clic en un enlace y automáticamente vamos a acceder a esa siguiente página, ¿sí? Al alcance de un simple clic. Por atrás, detrás de escena, nosotros ya sabemos que suceden muchas cosas al hacer ese clic. Al hacer ese clic, básicamente lo que va a suceder es que nuestro servidor nuestra computadora, nuestro browser, nuestra máquina cliente, se va a conectar con un servidor y le va a pedir, digamos, un recurso, le va a pedir un documento, ¿sí? Que está ubicado en determinada URL, la URL del link a donde hicimos clic. Y ese servidor va a procesar esa solicitud y le va a enviar, ¿sí? El documento o página HTML de regreso que nuestra máquina cliente al recibir va a renderizar y mostrar en la pantalla, ¿no? Eso es lo que hace el browser, este trabajo de renderizado. Bien,
Sabemos hoy, año 2024, de nuevo, que el contenido web ya no es meramente páginas HTML estáticas, sino que fue evolucionando este contenido, ¿sí? De manera que podemos solicitar, o hoy digamos estamos experimentando una web muy compleja, donde el tipo de contenidos que podemos obtener de un servidor puede variar muchísimo, ¿sí? Bien, vamos a hablar entonces de la evolución del contenido web. Y acá es donde empiezan a aparecer las distintas versiones, ¿sí?, de la web. Web 1.0. La web 1.0 fue la etapa primitiva de la web, el primer momento de la web, ¿sí?, donde básicamente en esta primera instancia lo único que se podía hacer entre cliente y servidor es obtener páginas estáticas, ¿sí? Páginas web estáticas con información que los clientes obtenían desde la web y podían, por ejemplo, leer, ¿sí?, y nada más, ¿sí? Es decir, la interacción desde el lado del usuario quedaba muy limitada a simplemente consumir información, ¿no? Normalmente las únicas tecnologías que soportaban, digamos, la web 1.0 era HTML, ¿sí? Es decir, solamente intercambiábamos páginas web bajo el formato HTML. Bien, más adelante en el tiempo empiezan a aparecer browsers más potentes, máquinas clientes más potentes con la evolución tecnológica y además cambios en los estándares web que hicieron posible el intercambio de otros formatos de archivos a través del mismo protocolo HTTP. Ya el protocolo HTTP no solamente se podía utilizar para intercambiar páginas HTML o documentos HTML estáticos, sino que también empezó a poderse intercambiar o obtener archivos de código JavaScript, ¿sí?, y archivos CSS, ¿sí?, Cascade Style Sheet o hojas de estilo en cascada. Bien, estos dos archivos marcan un gran hito, ¿sí? CSS básicamente son archivos que con instrucciones que el browser sabe interpretar y aplicarle a la página HTML estática, ¿sí?, sobre cómo mostrar gráficamente, ¿sí?, esa página web o los elementos que componen a esa página web, ¿sí? No es nada más que eso. Un archivo CSS son instrucciones sobre cómo renderizar, ¿sí?, una página web. Ahora, los archivos de código JavaScript con la extensión JS introducen un hito mucho más grande, ¿no? Porque aquí básicamente al descargarnos un archivo de JavaScript, recordemos que JavaScript es un lenguaje de programación, ¿sí?, nos estamos descargando instrucciones. Esas instrucciones luego son ejecutadas por nuestro browser, ¿no? Es decir, que el browser no solamente ahora sirve para renderizar HTML, aplicándole también CSS, sino también para ejecutar código JavaScript. Y esto nos permitió tener browsers más inteligentes y sofisticados. Y con esto vinieron, ¿sí?, oportunidades en las cuales ya teníamos páginas web con más riqueza, ¿sí?, del lado del cliente. Páginas web en donde el cliente tenía código ejecutándose en su máquina, por ejemplo para hacer animaciones, por ejemplo para hacer efectos cuando el cliente seleccionaba determinados elementos de la interfaz del usuario, o para tener interacciones mucho más ricas con el cliente. También a partir de esto es que empezaron a aparecer los primeros juegos, ¿sí?, que se ejecutaban a través de JavaScript. Bien, con estas tecnologías, ¿sí?, podemos ejecutar código, ejecutar instrucciones, ejecutar software del lado del cliente y aprovechar la potencia de la máquina del cliente. Y hay páginas y aplicaciones web entonces que empiezan a dejar de ser solo contenido estático, ¿sí?, solo páginas web con HTML es información que un cliente o un usuario puede leer, sino que ahora el usuario empieza a tener más protagonismo y empieza a poder contribuir a ese contenido web, empieza a poder modificar ese contenido web. ¿Cómo? Con el surgimiento de las redes sociales, ¿sí? Los servidores empiezan a volverse más potentes y ahora tenemos contenido que es dinámico, contenido que cambia, ¿sí?,
páginas web cuyo contenido cambia según preferencias del usuario, según lo que el usuario haya, según incluso hasta los usuarios tienen la posibilidad de publicar contenido, ¿sí? De poder cambiar entonces el contenido web, ¿no? Porque publican sus propios posts, sus propias publicaciones. A partir de acá entonces hablamos de un boom, un surgimiento de las redes sociales, que es lo que da lugar a la web 2.0, en donde el usuario ya deja de ser un mero consumidor de contenido y pasa a ser un protagonista, ¿sí? Con esto de las publicaciones y las redes sociales y poder generar contenido web. Bien, con la evolución de la tecnología, los browsers se vuelven más complejos, ¿sí? Y empiezan a tener, por ejemplo, capacidad, ¿sí? O features para almacenar información, ¿sí? Que el usuario va dejando al navegar a través de distintas páginas web o sistemas web. Por otro lado, los servidores también se vuelven más complejos y son capaces de interconectarse e intercambiar datos de un mismo usuario entre varios servidores, ¿sí? Es decir, un servidor de un sistema web que se conecta con un servidor de otro sistema web, aspecto que vamos a indagar a lo largo de este podcast, porque obvio es algo súper interesante desde el lado del backend. Empiezan a existir entonces posibilidades para conocer más sobre un usuario, ¿sí? Conectándonos con varios sistemas web a la vez y descentralizando la información del usuario a lo largo, digamos, de varios sistemas y varias interacciones entre clientes y servidores. Empiezan a aparecer muchísimo y cobra mucha relevancia el uso de cookies, por ejemplo, para traquear información del usuario, ¿sí? Y en cierto aspecto también el contenido que se le presenta al usuario es un poco contenido que es consciente del entorno del usuario. Por ejemplo, que automáticamente se le presente contenido en español si el usuario es de España, o que, por ejemplo, respete, digamos, la configuración que guardó el usuario de tener un fondo claro o un fondo oscuro, el famoso Night Mode, ¿sí? Bueno, y esto es lo que da lugar a la web 3.0, donde hablamos de una descentralización de la información, hablamos de sistemas colaborativos que se comparten información del usuario entre sí, y hablamos de una web que es un poco más como consciente de quién es el usuario, ¿sí? Y qué perfil tiene, y de brindarle contenido acorde a su perfil, ¿sí? Que es algo, por ejemplo, que pasa mucho con publicidades. Llegamos a la web 3.0 entonces, en la cual, digamos, se dice que muchos dicen que estamos circulando la web 3.0 todavía y otros dicen que ya estamos empezando a ver una web 4.0. Bien, tipos de contenido web. Bueno, hay dos grandes tipos de contenido, ¿sí? Según el dinamismo. Tenemos contenido web estático y contenido web dinámico. Cuando nosotros navegamos hacia una página web, normalmente nos vamos a descargar un documento HTML con la estructura de la página y uno o más documentos o archivos, vamos a decirle, CSS, ¿sí? Que de nuevo representan todo lo que tiene que ver con la parte visual, ¿sí? Presentación de contenido, y uno o más archivos JS, que son código, instrucciones, ¿sí? Que se ejecutan en el lado del browser, justamente para enriquecer la experiencia del usuario, para incorporar nuevas features que se ejecutan solo en la máquina del usuario. Ahora, para que estos archivos puedan existir y ser ejecutados por el navegador, previamente tuvimos que solicitar estos archivos a un servidor, ¿no? Que de hecho acá los invito a que presionen F12 en su teclado, F12, para abrir las herramientas de navegación, ¿sí? En cualquier browser, vayan a la pestaña de Network y con eso abierto visiten cualquier página web y van a ver, ¿sí? Que aparecen varios requests o varias solicitudes. Bueno, cada una de ellas representa una interacción con el servidor, ¿sí? Nuestra máquina cliente se conecta con ese servidor, con esa computadora y le pide primero un HTML, después le pide uno o más archivos CSS, uno o más archivos con la extensión JS, los archivos de JavaScript. Para los archivos de JavaScript particularmente, ni bien llegan a la máquina cliente, se ejecutan, ¿sí? Lo mismo pasa con los archivos de CSS.
Después pueden ver que se le puede pedir más archivos estáticos, como por ejemplo imágenes, PNG, JPG, GIFs, hasta videos o archivos de audio, ¿sí? Bien, todos estos archivos vamos a ver que son estáticos, ¿sí? En el sentido de que si yo presiono F5, vuelvo a recargar la página, voy a ver exactamente el mismo contenido, ¿no? Voy a ver los mismos archivos. Sobre todo los archivos de JS, CSS e imágenes son archivos que nunca cambian a través del tiempo o que rara vez lo hacen, ¿sí? Estos archivos, por lo tanto, son archivos que son fácilmente cacheables, ¿no? O que se pueden guardar en una caché. Que más adelante vamos a hablar de qué es una caché y los distintos tipos de caché que hay, ¿sí? Pero básicamente una memoria que justamente existe en el browser para evitar que cada vez que volvamos a querer acceder o solicitar o necesitemos una imagen, ¿sí? Evitar que nuestro cliente vuelva a tener que conectarse con el servidor y vuelva a tener que disparar una solicitud y esperar los datos y descargarlos a través de internet, ¿sí? Entonces se guardan en un pequeño espacio, digamos, en memoria, en disco en realidad, que el browser utiliza como una especie, digamos, como de cajón de cosas que puede utilizar el usuario o puede necesitar el usuario en los próximos 1 a 2 horas. Bien, todo este contenido entonces es estático, no cambia a través del tiempo, no cambia por el usuario. Vamos con el contenido dinámico. Bueno, no cambia si la página HTML, por ejemplo, vemos que es información estática y nunca cambia, ¿no? El contenido dinámico, por su parte, es contenido que varía, ¿sí? Varía por varios factores. Por el usuario, ¿sí? Ejemplo de esto son esos sistemas web en los cuales cuando uno hace login nos dice hola Lucas, ¿sí? Si yo me llamase Pepito, van a decir hola Pepito. Entonces varía según el usuario, ¿sí? Todo el contenido web, ¿sí? Puede variar según el usuario. Que pueden ser páginas HTML, de hecho, ¿sí? Que tengan una o más secciones que varíen según el usuario, con información que varía según el usuario. Puede variar según la fecha, ¿sí? En la que me encuentre, ¿sí? Por ejemplo, el calendario de Google. Puede variar según el estado actual del sistema en el cual estoy utilizando. Por ejemplo, si estoy usando un sistema en el cual se me está por vencer la suscripción, entonces me aparece un cartel en rojo que dice si te está por vencer la suscripción, por favor renovala acá. Bueno, quizás a otro usuario no le está pasando. Entonces ahí fíjense que el contenido web varía, es dinámico, varía según mi estado en el sistema. En este caso, para generar contenido dinámico, para que este contenido dinámico se pueda generar y yo lo pueda ver desde mi navegador, desde mi browser, ¿qué es lo que tiene que suceder? Bueno, acá nos va a interesar esto, ¿sí? Porque está relacionado con el backend. Básicamente este contenido dinámico, todo o parte de él, ¿sí? Es generado, ¿sí? Como resultado de la ejecución de un programa. Un programa que existe en el servidor. Y ese programa consiste en instrucciones que están escritas en un lenguaje de programación, como puede ser PHP, Node, Java, Python, Go, etc. ¿Sí? Y que se ejecutan cuando nuestra máquina cliente se conecta con ese servidor pidiéndole ese recurso o esa página, ¿sí? En particular, que es dinámica, ¿sí? Se ejecuta ese código, esas instrucciones, generando ese contenido dinámico que luego es devuelto hacia el cliente, ¿no? Este contenido dinámico tiene la particularidad de que no es cacheable, no se puede cachear, no se puede guardar en una caché. ¿Por qué? Porque justamente puede variar entre que hago una solicitud y hago la otra, ¿no? Por ejemplo, si es un contenido que varía según la fecha, ¿sí? Si yo entro a este sistema mañana, voy a tener un contenido distinto, ¿sí? Entonces no es recomendable guardarlo en una caché. Bien, estos lenguajes de programación que se pueden utilizar para generar contenido dinámico son los lenguajes de programación del lado del backend, ¿sí? Que fíjense que tenemos un gran abanico de tecnologías, de lenguajes de programación que podemos utilizar, ¿sí? Para generar contenido dinámico y que de alguna forma también esos programas, ¿sí? Pueden recibir,
pueden recibir datos, ¿sí?, que le podemos mandar desde el lado del cliente, y que todo esto lo vamos a ver en el próximo episodio de HTTP, el cual te recomiendo fuertemente, ¿sí?, que lo mires. Bien, aplicaciones web o web apps. Una web app es una aplicación, es un software que funciona sobre la web, ¿sí? Y es distinto entonces de una desktop app, una aplicación de escritorio. Una desktop app, una aplicación de escritorio, no funciona sobre la web. Es decir que no necesito, por ejemplo, un browser, no necesito, depende acá de la aplicación, pero podríamos decir que no necesitamos sí o sí tener internet para algunas aplicaciones de estas, de las desktop, ¿sí? Y se ejecutan sobre mí, dependen mucho de mi sistema operativo, ¿sí? Bien. Aplicaciones web o web apps. Necesito un browser para poder ejecutarlas y una URL a donde ingresar, ¿sí? Necesito y bueno, son aplicaciones, ¿sí?, que si bien necesito un browser, necesito también internet, y también acá como una gran diferencia, no dependen tanto de mi sistema operativo, ¿sí? Una aplicación de escritorio, por ejemplo, si yo estoy en Microsoft, estoy en Windows, y esa aplicación de escritorio solo existe para Windows, no la voy a poder ejecutar en Linux. En cambio, una aplicación web, una web app, ¿sí?, lo único que necesito es tener un browser y poder entrar a la URL de mi aplicación web, ¿sí?, a través de ese browser. Ahora, ese browser puede ser un browser de Windows o un browser de los que tiene Linux, ¿sí?, o de lo que tiene macOS. Es decir, fíjense que hay una independencia, ¿sí?, del sistema operativo. Ventajas, podemos decir. Ventajas de la web app. Bueno, ventajas. Primero, esto que les mencionaba, no dependen del sistema operativo, entonces eso los hace bastante portables, ¿sí? Segunda gran ventaja, el tema de actualizaciones de software, ¿sí? Si yo quiero cambiar algo en el código de mi aplicación web, ¿sí?, ya sea en el frontend o en el backend, lo puedo hacer, y la próxima vez que mis usuarios se conecten a mi aplicación web, van a automáticamente obtener esos cambios cuando se descarguen justamente el contenido web desde el servidor, ¿sí? Eso es una ventaja gigante, ¿sí? Desventajas de las web apps en contra de las desktop apps. Bueno, primero la velocidad. ¿Por qué? Porque de entrada necesito primero un browser y segundo necesito internet, ¿sí? Y recuerden que acá nosotros hoy las velocidades de internet son altísimas, no percibimos ninguna diferencia, pero detrás de escena recuerden que estamos en todo momento yendo hasta el servidor y trayéndonos información desde el servidor, ida y vuelta hacemos, ¿no?, ese viaje. Si el servidor está muy lejos, esto se vuelve costoso, ¿sí?, que pueden ser varios milisegundos, pero es como ineficiente, ¿no? Entonces, el uso de internet y de la red, sí, es una gran desventaja. Otra desventaja es la complejidad. Y acá tenemos que hablar de que, bueno, nuestra aplicación web va a estar montada en dos grandes partes. Una parte que se va a ejecutar en la máquina cliente, ¿sí?, en la computadora del cliente, que esto sería el código que está en JavaScript, ¿sí?, y que normalmente es la parte del software que conocemos con el nombre de front, ¿sí? Y luego tenemos la parte del back, que es esto que genera el contenido dinámico, ¿no?, que puede estar en PHP, Node.js, en cualquier otro lenguaje de programación, ¿sí?, y que requiere desarrolladores, digamos, en esos lenguajes, en ese lenguaje que se haya seleccionado, ¿sí?, y que esa parte obviamente sea el back, ¿no? Entonces acá es donde tenemos la separación entre frontends y backends, ¿sí?, con cada uno teniendo que lidiar con problemas específicos o con desafíos específicos, ¿sí? Entonces tiene cierta complejidad, ¿no?, como otra gran desventaja. Bueno, de las desktop apps,
tengan en cuenta entonces que lo de la actualización no se da automáticamente. Es decir, si tengo un error en mi aplicación, y estoy hablando de una aplicación de escritorio, la única forma de que el cliente solucione ese error es que la actualice manualmente, ¿no? Que haga clic actualizar, ¿sí? Y no se va a actualizar automáticamente, como una de las grandes limitantes. Bien, entonces una web app es básicamente un software que está montado sobre la web, ¿sí? Es un software que existe, ¿sí? Que se apoya, ¿sí? Que se soporta sobre la infraestructura web, ¿sí? Con todo esto de arquitectura cliente-servidor, IP, TCP y HTTP, ¿sí? Y que puede procesar datos y dar soporte a una lógica de negocios, puede persistir datos, devolver datos, procesar datos. Y además obviamente tiene una interfaz del usuario para interactuar con el usuario, ¿no? Entonces ahí cuando ya hablamos de toda esa complejidad, esto básicamente consiste en una web app, ¿no? Y no simplemente una página web estática, ¿no? Ya hablamos de un software, ¿sí? Que funciona a través de la web, ¿no? Bien, como dijimos entonces, la separación entre backend y frontend tiene que ver con estas dos grandes partes. Por un lado, la persistencia de los datos, el procesamiento de los datos, la ejecución de lo que son las reglas de negocio y el cumplimiento, la validación de la información y de los datos, la inteligencia, ¿sí? De la aplicación, el cerebro, va a residir más en el backend, ¿sí? Por otro lado, en el frontend vamos a tener todo lo que engloba a lo que es la interacción del usuario, la interacción entre el usuario y el sistema, la presentación de la información, ¿sí? La disposición de esa información en la pantalla, la experiencia del usuario, ¿no? Cuántos clics tiene que hacer, cómo son las animaciones, cómo son los efectos, cuáles son los botones, cómo es la navegabilidad entre las páginas o las pantallas de mi aplicación. Todo eso es lo que hace, digamos, a lo que es el frontend, ¿sí? Bien, hay aplicaciones que requieren más backend que frontend, ¿sí? Y hay aplicaciones que requieren más frontend que backend, ¿sí? Ejemplo de una aplicación que requiere más backend. Bueno, una API REST, por ejemplo, donde básicamente tenemos todo un software, digamos, y brindamos una interfaz digamos, que sea machine friendly, o sea, que sea fácil de usar por las máquinas, que otros sistemas pueden utilizar para conectarse, digamos, y utilizar servicios de mi sistema, ¿no? En este caso no necesito ninguna interfaz del usuario, así que en ese caso hablaríamos de puro backend, ¿sí? Y nada de frontend. Entonces ese caso sería solo, digamos, backend y no usaríamos frontend. Otra aplicación donde tenemos más backend que frontend puede ser una aplicación en donde simplemente tenemos generamos páginas utilizando server-side rendering, o sea que devolvemos HTML estático pero nunca devolvemos contenido dinámico, ¿sí? Sería un poco dummy ahí el backend igual. Y una aplicación donde tenemos más frontend que backend, bueno, ahí hablamos de aplicaciones que tienen una interacción con el usuario muy rica, ¿no? Por ejemplo, esas aplicaciones online donde uno pueda dibujar diagramas, ¿no? Y crear así como diagramas o bocetos o dibujos online, cosas así. Ahí utilizamos muchísimo frontend, muchísima lógica de frontend, ¿sí? Mucho código ejecutándose en la máquina cliente. Pero después, si tenemos una funcionalidad para guardar esos dibujos, esos diagramas, bueno, ahí entonces tiene que existir un backend, sí o sí, ¿no es cierto? Algo que dé persistencia a la aplicación, ¿sí? Bien. Ok, perfecto, chicos. Perfecto, devs. Gracias por haber llegado hasta acá. Llegamos a la parte final de este podcast y de este no el podcast, sino del episodio, ¿sí? Discúlpenme que a veces intercambio los dos. Si te gustó este episodio, sí, te recomiendo que mires los anteriores, que estés atento a los próximos, va a haber más contenido, ¿sí? Hoy hablamos de la web y de cómo funciona, hicimos un poco de mención a su historia, hablamos de su arquitectura, ¿sí? Y de cómo funciona por atrás, y de qué es HTML, y digamos qué es backend y frontend.
El próximo capítulo, el episodio ya 4, vamos a estar hablando de HTTP, porque lo tenemos que conocer si queremos ingresar más en lo que es el mundo del ¿sí? Del backend. Si te gustó este episodio, seguinos en YouTube, Lucas Pereira, en Spotify, Backend 101. Dejanos un comentario, dejate un like, dejate un tema del cual quieras saber, que te sentís inseguro y querés saber más o simplemente no te sentís familiar, ¿sí? Gracias por estar ahí, gracias por escucharme. Recordá que este contenido es para vos, para ayudarte, para que te conviertas en ese maestro que querés ser dominando todas estas tecnologías, ¿sí? Y bueno, sin más que decir, simplemente que tengas una excelente semana.